Ahí estamos. Ahí está empezando. Perfecto. Ahí estamos grabando, chiquillos. Voy a compartir pantalla entonces. Esta guía, yo estoy casi seguro que se las mandé. Ahora, si no se las mandé, la que vamos a ver ahora, ustedes me dicen y yo la subo al ambiente de aprendizaje. Esta guía, bueno, esta está compuesta de dos clases. Esta guía, las preguntas están en la primera parte. La clase número 1 consta de 6 preguntas y la clase número 2 consta de 6 preguntas. Entonces, vamos a seguir viendo la clase anterior, la última clase que tuvimos, vimos cuáles eran los componentes de las líneas de transmisión. Vimos los conductores, las aislaciones o aislantes, ¿cierto? Vimos los soportes o postes, vimos los herrajes, los tipos de líneas que se ocupaban, vimos todo ese tipo de elementos y vamos a ver ahora varios conceptos que son bien importantes tenerlos claros respecto de las fallas que se pueden producir en las líneas, algunas causas. Y vamos a partir con un concepto que se llama grado de aislamiento o grado de aislación. Dice, es la relación entre la longitud de la línea de fuga de un aislador, es una distancia, normalmente en centímetros, o la total de la cadena, porque muchas veces, ¿cierto? Un aislador consta de varios discos, ¿cierto? Que hacen una cadena completa, por lo tanto, o es de un aislador en un caso, o es de la cadena en su conjunto. Esa sería, se le llama línea de fuga. Línea de fuga. Dice, y la tensión entre fases de la línea, por lo tanto, tenemos esta expresión, esta fórmula para lo que es el grado de aislación o grado de aislamiento, que sería N, que es el número de aisladores, ¿cierto? Aquí está que representa cada una de las variables. Tenemos el grado de aislamiento, ¿cierto? N, el número de aisladores que forman una cadena. Por la línea de fuga de uno de los aisladores está en centímetros. Y por E, que es la tensión compuesta más elevada, que normalmente esa es hacer aproximadamente un 10% más, ¿cierto?, de la tensión de la línea, la tensión nominal de la línea. Por lo tanto, por ejemplo, una línea de 110 kilovolts podría tener una tensión más elevada de aproximadamente, si le agregamos un 10%, estamos hablando de 120 y tantos kilovolts, ¿cierto? Más o menos, para tener una idea, 121, 122 kilovolts. Los grados de aislamiento que son recomendados, eso va a depender de la zona donde están ubicadas las líneas de transmisión. ¿Por qué? Por el grado de contaminación de la zona. Tenemos una serie de elementos que son muy contaminantes, de todo tipo. Hay algunos que son de carácter natural y hay algunos que son de carácter artificial. Naturales, por ejemplo, tenemos la sal del mar, o también tenemos la tierra, o tenemos las cenizas volcánicas, ¿se fijan? Esas son del tipo natural. Y las artificiales, el smog, o sea, las artificiales son las que nacen de la producción humana, el smog, tenemos las campanas estas de enfriamiento de las plantas generadoras y todo eso, ¿ya? Acá tenemos, ¿cierto? Para las zonas forestales y agrícolas, el grado de aislamiento va entre 1,7 y 2. ¿Ya? Eso está definiendo cuánto sería el largo de la cadena, dependiendo también de los niveles de tensión. En las zonas industriales y próximas al mar, tenemos entre 2,2 y 2,5. En las fábricas de productos químicos va entre 2,6 y 3,2. Y fíjense que en las centrales térmicas, porque hay mucha polución, ¿cierto? Producto del carbón en algunos casos, en la mayoría de los casos es mayor a 3,2, lo que es el grado de aislamiento, lo cual es bastante alto. Ahora, uno de los elementos más complicados que tiene que ver con la contaminación derechamente es, ¿cierto?, el cemento, El cemento, porque no sale fácilmente, no sale prácticamente con agua, que es una de las formas de lavar los aisladores. Vamos a ver acá un pequeño ejemplo, parecido a los que yo pongo en la prueba, para que lo tengan en cuenta. Dice, sea una línea de 132 kV
que está situada en una zona forestal agrícola, por lo tanto le correspondería dentro de estos valores como grado de aislamiento. Dice calcular el número de aisladores de la cadena, suponiendo que se instalan elementos caperuza vástago. Aquí está la referencia de fabricación, ¿cierto? Dice, del catálogo de los aisladores sabemos que la línea de fuga es de 291 milímetros, pero acuérdense que hay que trabajarlo en centímetros, por lo tanto sería de 29,1 centímetros. Acuérdense siempre trabajarlo esto en centímetros en este caso. El reglamento nos marca que la tensión más elevada para una línea de 132 kilovolts es de 145. ¿Se fijan? Ya aproximadamente un 10% más. Por lo tanto, si sustituimos, obviamente hacemos un arreglo matemático. En este caso pasamos la tensión más elevada, lo pasamos multiplicando y lo que es la línea de fuga lo pasamos dividiendo para que nos quede el número de aisladores para el cálculo. Y nos va a dar 9,96. 9,96 aisladores de esas características. Obviamente uno no puede seleccionar 9,96 aisladores. Es ridículo, ¿cierto? Por lo tanto, la cadena tiene que ser de 10 aisladores. Siempre se va al inmediatamente superior. Si da 9,5, 10. Si da 9,4, 10 también. Porque siempre se debe cumplir con lo que son los grados de aislamiento de las líneas para evitar lo que son las fallas. Contaminación ambiental. Como veíamos hace un rato, hay diferentes tipos de contaminación, que obviamente una de las características de esto, de que si están secos, normalmente son aislantes, pero en el momento en que la humedad empieza a formar una pequeña masa, un electrolito, se empiezan a producir descargas, que se llaman contorneos o que se llaman flash over, descargas. Producto de la humedad. Dice, aplicar soluciones de acuerdo a las regiones, obviamente, dependiendo de la región donde están instaladas lo que son las líneas de transmisión, es el tipo de contaminante, la cantidad de humedad y también la cantidad de contorneos o flashover que se pueden producir, que es bien importante este detalle. A mí me toca hacer capacitaciones en este tema del lado de aisladores a empresas como Transelec, a Bosch, a Engie, que son empresas bastante grandes a nivel nacional. Y justamente vemos dentro de los cursos que hacemos que en las zonas donde más se produce contaminación es donde llueve menos. ¿Por qué? Porque cuando hay zonas que son de alta lluvia, las contaminaciones son mucho menores porque la lluvia es uno de los factores incidentes en lo que es la limpieza de los aisladores, para que lo tengamos presente. Vamos viendo, dice, factores de contaminación ambiental en redes eléctricas. Dice, como las redes de transmisión eléctrica tienen por función principal la distribución, ya habíamos visto, de los grandes bloques de energía, ¿cierto? Energías activas, energías reactivas. Dice, se localizan generalmente en los centros de carga de las zonas industriales del país y en los centros más densamente poblados de las regiones. Dice, la proximidad del mar, en algunos casos, desiertos, industrias, ¿cierto? Plantas generadoras y todo eso, o en el mismo campo, ¿cierto? Lo que tiene que ver con el follaje de alimentación a los animales también son elementos incidentes. Por lo tanto, todos estos factores, las cercanías a esos lugares van a generar contaminación, que se van a ir aposando, ¿cierto? Todos estos elementos contaminantes en la parte superficial del aislador. Va a venir la humedad, una llovizna suave, por ejemplo, una garuga que nosotros conocemos, como les decía hace un momento, ese contaminante que es seco, no, es un valor, digamos, muy alto de resistencia, por lo tanto, es muy aislante, pero con la humedad ahí se empiezan a producir estos efectos no deseados. Efectos no deseados. Dice, en resumen, los factores que inciden en la contaminación dependen del ambiente, ¿cierto? Dice, condiciones atmosféricas desfavorables, lo que son la presión, la temperatura, humedad, la neblina, ¿cierto? La salinidad del aire, lo que es la zona costera hacia el interior, estamos hablando de aproximadamente una franja de 10 kilómetros.
de 10 kilómetros donde la salinidad, ¿cierto?, es bastante incidente. Tenemos la polución, ¿cierto?, el polvo, el smog, como veíamos, arena, cemento, hollín, cal, acerrín, polvo volcánico también, ya que son bastante dañinos, rompen los aisladores, muchas cosas. El otro factor que también es muy incidente es la defecación de las aves, lo que es la feca de las aves, que es muy altamente ácido, por lo tanto también va dañando los aisladores. ¿Cuáles son algunos de los efectos que se producen? Dicen disminución del nivel de aislamiento. Pasa de convertirse un aislador de condensador, esa es más o menos la figura, a una resistencia, por lo tanto permite el flujo de corriente. Dice, gradientes de potencial o tensión desuniformes en la superficie del aislador. Dice, interferencia de señales de radio y de audio. Aumento de las pérdidas por corrientes de fuga, muy importante. Dice, corrosión en partes metálicas y superficies aislantes. Efecto corona, también aumenta el efecto corona. Y también lo que son los flashover, o bien conocidos como contorneamiento. ¿Qué significa eso? Que se producen, fíjense acá en esta figura, se producen descargas por la superficie del aislador siguiendo la línea o la figura del aislador, por el contorno. Por eso se llaman contorneamiento, que es lo mismo que el flashover. Es lo mismo que flashover. Flashover, dice, se utiliza cuando una descarga se produce en la superficie de un dieléctrico en un medio gaseoso o líquido, que también podría ser el aire. Dice, esto ocurre porque la suciedad acumulada hace que la superficie del aislador sea ligeramente conductora, insisto, por el efecto asociado de la contaminación con la humedad. Dice, cuando un camino alternativo a la corriente, o creando un camino. El término perforación o puncture se utiliza cuando una descarga disruptiva se produce a través del dieléctrico. Eso quiere decir que lo perfora, hace una perforación por el interior o algo por el estilo. Entonces, eso sería el flashover. En este caso, de aquí abajo tenemos una perforación. ¿Alguien quiere hacerle alguna pregunta, chiquillo? Sí, profe. No sé si ya nombró, pero el efecto corona, ¿a cuál se refería? El efecto corona. El efecto corona se produce cuando en el aire, alrededor de los conductores, se produce una ionización del aire, producto de la electricidad, y por lo tanto se empiezan a producir descargas hacia el aire, se empieza a producir pérdidas de energía a través del aire, y que muchas veces uno lo puede ver si saca algunas fotografías termográficas, ¿cierto? Y es más, o sea, se produce alrededor de los conductores un halo, una corona de color azul, y por eso se le llama efecto corona. Pero eso básicamente es una pérdida de energía a través del aire, producto de la ionización. No sé si con eso te queda más claro el efecto corona. Sí, profe, gracias. Excelente, excelente. Bueno, dice soluciones para el mantenimiento y también para la operación. Dice, la lluvia, obviamente, como les decía, ayuda mucho a lo que es la limpieza de los aisladores. Por ejemplo, en el sur, conversando con gente de Transelec que trabaja en la zona de Temuco, dice que prácticamente lavan una vez al año lo que son los aisladores, porque llueve tanto allá que eso no permite que se vaya acumulando fuerte lo que es la contaminación. Pero hacia el norte hay algunas zonas que tienen que lavar, por ejemplo, cada 2 meses. Especialmente cuando hay instalaciones eléctricas cerca de una minera, por ejemplo, con todo lo que es el levantamiento del polvo. Ya eso va generando todo un problema. Dice, bueno, dice que no es suficiente o con ciertos contaminantes, que yo les decía el cemento. El cemento es tremendamente complicado, hay que lavarlo en seco, muchas veces a mano directamente. Por lo tanto, en esos casos, que lo que hace se va acumulando, y si no se lavan periódicamente, obviamente vamos a tener un serio problema.
Dice, el tipo de contaminante es también importante y define la posibilidad de ser lavado de un modo natural, por la lluvia, o necesariamente artificialmente, que es un chorro de agua, ¿cierto? Un chorro de agua a muy alta presión, estamos hablando de sobre los 300 psi. ¿Ah? Normalmente se ocupan 500 psi para efectuar el lavado. Acá tenemos, ¿cierto?, la foto de, como les decía, hay un contorneo por una parte y hay una ruptura también. ¿Ah? Hay una perforación que habíamos visto acá. ¿Por qué? Porque se produce el arco y ese arco traspasa el aislador y se va por dentro. ¿Ah? Dice, para eliminar o disminuir lo más posible los efectos de la contaminación ambiental se pueden ejecutar los siguientes procedimientos. Lavado de aisladores. ¿Ah? Dice, consiste en aplicar un chorro de agua, en lo posible libre de minerales. ¿Qué significa que sea libre de minerales? Es agua tratada normalmente. Es agua tratada que se logra tener una resistividad del agua que se mide en ohm por centímetro, de sobre los 30.000 ohm por centímetro. ¿Eh? En algunos casos también se puede hablar de conductividad del agua, pero generalmente se ocupa el concepto de resistividad. Y con eso, obviamente, ¿qué es lo que evitamos? Lo que son corrientes de fuga a través del agua que podría eventualmente generar un accidente para la persona que está efectuando el lavado. Acá tenemos, ¿cierto? Este es lavado con pitón en mano, ¿cierto? Que se ubica en cierta posición y lava los aisladores, sigue toda una secuencia de lavado. Esto es pitón fijo, ¿cierto? Porque son en subestaciones normalmente. Dice, el que despeja y disuelve los elementos contaminantes, o sea, prácticamente todos los elementos, prácticamente, pero no todos, son solubles, normalmente son solubles con un buen chorro de agua. Dice, como procedimiento de mantenimiento programado, se aplica localmente chorros de alta presión, dice, con la red eléctrica desenergizada, pero ahora se ocupa mucho el lavado con redes energizadas, porque tiene un alto costo estar desenergizando las redes. ¿Eh? También se cuenta con... Sí, dime nomás. ¿Y qué pasa ahí con el efecto corona y todo eso que uno nombró? Si está limpiando la línea energizada. ¿O Claro. a qué distancia No, pues ahí, limpia? sí, mira, en el momento que tú lo estás lavando, se podría acrecentar en algún momento lo que es el contorneo, por ejemplo, pero ahí, ¿qué es lo que te dice la norma? Mantener el chorro de agua donde está el contorneo, ¿ya? Hasta que se limpie el aislador, o sea, tú no puedes retirar el chorro de agua. ¿Ah? Lo mismo, cuando tú lavas los aisladores, el efecto corona disminuye, pero cualquier cantidad. ¿Mm? Y es por eso la importancia de leerlo, de lavarlos con agua desmineralizada. No se puede lavar con agua de la llave, porque con agua de la llave va a aumentar todos estos fenómenos y lo más probable es que tengamos fallas. Pero con agua desmineralizada, con los niveles que yo te digo de 30.000 ohm por centímetro, olvídate, con eso no se generan problemas, ¿ya? Eso a modo de explicación. Ya, profe, gracias. Sí, está bien. Dice, limpieza manual programada. Dice, esto se hace con elementos desenergizados y obviamente se hace con paños. Hay que subirse a las torres, hay que subirse en la subestación a los transformadores para efectuar el lavado. Ocupa mucha gente, por razones obvias, porque el lavado de los aisladores toma como 4 minutos más o menos por cada cadena, por lo tanto es tremendamente lento, ¿no? Lo que es el lavado. Por eso se ocupa actualmente mucho lo que es el lavado con líneas energizadas. Dice, además de eliminar la suciedad acumulada, se puede aplicar después una película. Lo que se ocupa es una película de silicona y con eso se espacian bastante lo que son los contorneos. Eso es bien importante. Algunos elementos que son también importantes, lo que es la seguridad de la persona cuando se lava. Dice, para realizar hay que tomar las siguientes precauciones, entre otras, porque también tiene que ver con las puestas a tierra. Dice, hacer todas las coordinaciones previas con los despachos para solicitar los permisos. Usar las máquinas, herramientas y elementos de seguridad personal adecuada, eso implica los camiones, los sistemas de puesta a tierra, los tipos de manguera, la ropa. Ya eso tiene que ver con las tensiones de trabajo.
Dice situarse en la dirección favorable al viento. Eso quiere decir que el viento me llegue en la espalda, no de frente. Cosa que el rocío no se me devuelva. Dice suspender la faena ante la menor señal que se está produciendo descargas eléctricas. Aunque, bueno, dentro de lo que es la norma, hay una norma que es la IEEE, que lo que dice ahí que cuando se están produciendo los contorneos hay que mantener el chorro. Mantener el chorro hasta que se extinga completamente. Estas son algunas reglas. Ahí viene la clase 2, que lo vamos a ver. A ver si se puede. Espérense un poquitito. Les voy a mostrar un video de cómo se hace lavado. Espérenme un poquitito. Estas son de las clases, de las capacitaciones que yo hago a las empresas eléctricas. Espérenme un poquitito. Voy a buscar acá para mostrarles un video de cómo se efectúan estos lavados. Este es bien interesante. Espero que se vea y se escuche. Presten atención acá a este video. Obviamente vamos a ver lo que corresponda, no vamos a verlo todo. Esta parte, cómo va subiendo, que lo voy a pasar. El trabajo de lavado. Que ahí tenemos los aisladores, suspensión y remate. Vamos a ver cómo dirige el chorro de agua el pitonero. Le llamo pitonero, trabaja con el motor. Tiene un cordel que se llama mensajero, que es con el cual ya va a subir una azteca. Adelante. Tiene que subir una manguera. ¿Qué no se va a hacer? Y la parte metálica de la manguera, el timón, tiene que aterrizar a la torre, que es lo que va a hacer ahora en este momento. Cosa que se haya una descarga, que vaya por la torre. Por lo tanto, ahí queda bien fija la conexión, el monitor, la exposición. Ya. De tirar al aire.
sería, chiquillos. Espero que algo hayan aprendido. Bien interesante lo que es el lavado de aisladores, ¿eh? Bien interesante. Bueno, eso sería entonces la primera parte de la clase de hoy día, chiquillos, para que vayamos recuperando al tiro hoy día lo que vimos ayer. Voy a suspender la grabación, ¿cierto?